Épocas de poda, clima y Épocas de marco de poda. plantación del Existen aguacate. dos épocas de poda muy diferenciadas: la poda post cosecha y la poda en verde, o también llamada poda de verano. La poda post cosecha es muy completa, ya que hacemos diversas tareas a la vez, como poda de formación, eliminando las ramas que no nos interesen para nuestro diseño de estructura interna, además de cortar las ramas que se salgan del diseño que queremos para el volumen exterior del aguacate. Poda de rejuvenecimiento, haciendo aclareos de ramas para renovar madera. Poda de saneamiento, para eliminar ramas con problemas de enfermedades o problemas que impida que la savia fluya de forma normal. La poda en verde o poda de verano es aquella que se centra en eliminar chupones. Debemos estudiar muy detalladamente a qué variedad vamos a hacer la poda en verde, ya que la biología de cada aguacate es diferente. Para la variedad Hass tenemos presente que los chupones son ramas que hacen mucho más daño que beneficio al árbol, por lo que debemos tener muy claro la misión de eliminarlos. Siempre vamos a tener dudas de si es un chupón o no cierta rama. Debemos crearnos una regla para solucionarlo. En este caso, si la rama va muy vertical, la quitamos, y si la rama va más inclinada, la podemos dejar. Hay muchas teorías de poda en verde en cuanto a su inicio. En general, debemos saber que la poda en verde es cortar ramas que han nacido en el mes de abril o en mayo. En todo caso, esas ramas durante los primeros 2 o 3 meses están ayudando a dar sombra y cobijo a ramas y frutas. Hay que buscar puntos de inflexión en donde ya no hace falta tanta protección y ya empiezan a hacer daño al árbol, absorbiendo mucha savia y ocupando mucho espacio interior en el aguacate. En general, hasta finales de agosto y primeros de septiembre no se debería hacer la poda en verde. Si no se hace en esa fecha, aún podemos hacerla cuando queramos, sabiendo que mientras más tiempo pase, más problemas tendremos. En estos casos excepcionales debemos respetar los chupones que nos sirvan como apoyo a la formación del aguacate. Si los despuntamos, se convierten en ramas. La poda en verde es una poda de mantenimiento muy importante, ya que evita hacer podas mucho más severas en la poscosecha, además de redirigir la savia a las ramas productivas y a la fruta. Para las variedades bacon y fuerte, la poda en verde es muy parecida a la del Hass, aunque suele ser una poda mucho más fácil porque tienen menos chupones que quitar. Para las variedades Red y Langhas, la poda de chupones es más compleja, ya que los chupones son muy productivos y a la vez nos pueden servir para levantar la estructura que se dobla por la producción. La poda de chupones se debe de hacer en post cosechas, después de aprovecharnos de la productividad e ir provocando chupones nuevos. En algunos casos puede ser necesario hacer algún aclareo de chupones para evitar emboscamiento interno del aguacate. Hay tendencia de querer hacer poda en verde y a la vez quitar ramas secas. No es nada aconsejable si tenemos fruta en los árboles, ya que tiraremos fruta al suelo. Es mejor esperar a la poda post cosecha o cerciorarnos de que no tenemos fruta en los árboles antes de hacerlo. Clima. En zonas de clima muy frío es aconsejable esperar a podar a partir de febrero, para evitar posibles heladas que no puedan hacer daño a los árboles. En la época a partir de marzo es muy importante saber que la madera de aguacate es muy sensible al sol. Si la poda es severa, debemos protegerla. Marcos de plantación. El marco de plantación para el cultivo del aguacate es algo muy importante para conseguir alto rendimiento de producción a corto plazo, pero debemos de tener claro la forma de actuar a medio y a largo plazo para evitar los emboscamientos. Cada regla general para el cultivo de aguacate
debemos conseguir la máxima superficie de contacto al sol. El cultivo intensivo de aguacate ayuda a aumentar la superficie de contacto al sol en los primeros años, pero provoca el emboscamiento también mucho más rápido. La primera consecuencia es muy positiva, pero debemos de solucionar el problema del emboscamiento. No tiene sentido que tengamos emboscamiento antes de comenzar a producir aguacate, por lo que hay que buscar un equilibrio. Como la biología y hábitos de crecimiento son diferentes según variedad, también debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir un marco de plantación u otro. Mantenemos marcos más anchos para variedades más vigorosas, como el fuerte o el hass, y marcos más estrechos para variedades menos vigorosas como el red, el bacon o el langhass. Si la orientación de la fila de árboles es norte-sur, podemos tener marcos más apretados y los aguacates podrán ser más altos. En cambio, para orientaciones este-oeste debemos separar más las filas para evitar sombrear demasiado una fila u otra, y los árboles no podrían ser muy altos. La mecanización es importante para la optimización de costes en una finca, por lo que siempre debemos dejar la calle con 2 metros extra de luz para que pase el tractor. Siempre debemos usar marcos de plantación rectangulares que podemos llegar a reducir hasta 2 por 5 metros para variedades menos vigorosas y 3 por 6 para variedades más vigorosas. Este tipo de diseño funciona muy bien a corto y medio plazo, aunque debemos aplicar técnicas de poda como abrir calles y técnicas del acordeón a medio y largo plazo. Un marco de 2 por 6 para variedades menos vigorosas y 3 por 7 para variedades más vigorosas nos podrían permitir, si la orientación es óptima, llegar a formar setos de más altura y aumentar la superficie de contacto al sol.